Con la ayuda de Dios. Amen. Today there's no Spanish translator for English, so it's going to be a Spanish service, okay? Amén. La palabra de Dios vamos a leer en Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál salmo es? Salmo 119, 105. Gloria a Dios. ¿Ya? Oh, arriba. ¿Así? Ya. Okay. Amén. Lo leemos de nuevo. Dice: lámpara, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El tema de este mes es: ¿qué camino estás siguiendo? Amén. ¿Qué camino estás siguiendo? Acordémonos que el camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. El arma es el escudo de todos los que en Él confían. Por eso su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos ayuda a saber el camino que debemos seguir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es lámpara que alumbra a nuestros pies y la luz que ilumina nuestro camino. Por eso, no sé cuántos de aquí han leído la Biblia. ¿Verdad que cuando leemos la Biblia a veces nos redarguye, digamos, si estamos haciendo las cosas mal? La palabra nos redarguye o nos corrige en lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña la verdad, porque si vemos, su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es lo más hermoso que puede haber. Si tú estás pasando por una dificultad, la palabra de Dios te da fuerzas. Te da fuerzas para seguir adelante. Porque yo lo he experimentado. Muchas veces me he sentido así sin fuerzas. Y digo yo: Dios, ¿cómo voy a ir a trabajar? Supongamos, porque a veces llegan debilidades a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero saben que yo me he puesto a leer la palabra de Dios y me da mucha fuerza, porque la palabra de Dios es vida. El autor está presente. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, se siente una paz en nuestro corazón. Se siente muy bonito saber cuando Dios nos lo está hablando a uno, porque su palabra es verdad. Ahí encontramos la verdad. A lo mejor en este mundo hay cosas que nos dicen, pero sabemos que la
la palabra de Dios está toda la verdad. Nosotros debemos de buscar en su palabra. Dice que es útil para enseñar, nos enseña la verdad, nos redarguye cuando andamos mal, como les decía. Cuando nosotros leemos su palabra, muchas veces tal vez andemos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero su palabra viene y nos redarguye. Cualquier versículo que tú leas siempre te va a hablar ahí. Nos corrige cuando andamos fuera del camino de Dios. Nos corrige para que volvamos a su camino, porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros debemos de seguir en ese camino. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros a Jesús? Por medio de la palabra de Dios. Porque allí, ¿sabe que desde el Antiguo Testamento, desde ahí se habla de Jesús, nada más que no está como, si ustedes leen la palabra, entonces ustedes se van a dar cuenta que Jesús está desde el Génesis, porque Dios ya tenía preparado que iba a mandar a su Hijo. Vemos en Isaías, nos habla que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Que Dios iba a mandar a alguien. Entonces, para que nosotros siguiésemos el camino de Dios, porque el camino de Dios es perfecto. Y por eso te digo, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino siempre mira hacia arriba, tu mirada puesta en Cristo Jesús, y que cada día pues puedas leer su palabra, por lo menos un versículo cada día que te hable ahí a tu vida. Si no sabes cómo entenderle, pídele sabiduría a Dios, porque al leer su palabra también da sabiduría. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque ella es la que nos dirige. Muchas veces no sabemos la dirección donde ir, pero si estudiamos la palabra de Dios con frecuencia, si le prestamos toda nuestra atención, nos proporcionará la dirección correcta. Y es muy bonito que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque sabemos que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios la escribieron hombres llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios está presente cuando nosotros leemos la palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y pues si nosotros tememos a Jehová, vamos a temer su palabra, porque sabemos que su palabra es verdad. Sé que a veces es difícil estudiar la palabra, ¿verdad? Porque el enemigo siempre va a llegar y, digamos, ustedes se ponen a estudiar la palabra y les da sueño, les llega sueño. Pero allí donde hay que orar y hay que reprender toda hueste de maldad y decirle a Dios que nos ayude para poder entender su palabra. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a guiar en su palabra. Él nos va a dar la sabiduría para poder entenderle. Es muy bonito leer la palabra del Señor. Su palabra es verdad. Su palabra es nuestra luz. Porque nosotros somos esa luz también por medio de Cristo Jesús. Es lo mejor, leer la palabra del Señor. Ustedes saben que allí se encuentra
la verdad nos instruye en el camino del Señor, nos instruye en justicia, porque tal vez, muchas veces, hay injusticia, ¿verdad? En esta vida hay injusticia, pero Dios es justo y nos instruye a hacer lo justo nosotros, a hacer justicia, pues lo que es justo delante del Señor. Nos corrige para ser mejor persona. Y mi consejo ahorita es que se enamoren de Cristo, que se enamoren de Jesús, que se enamoren de su palabra. Les digo, por lo menos un versículo cada día que lea, Dios le va a hablar a su vida. Dios va a hablar lo que estemos pasando, Dios dará fuerza, porque su palabra es fuerza, da fuerza. Como yo les decía, yo he experimentado la fuerza que Dios da cuando leemos su palabra. Te da paz, te da alegría, te da gozo, porque su palabra es verdad. Y pues, hasta aquí va a llegar el mensaje. Nada más decirles, ¿verdad? Que busquen del Señor, que busquen de su palabra, porque es la única que nos va a dirigir en el camino, y que el camino que nos alumbre a llegar a Cristo. Dice que, como lo que leíamos, lo que cantábamos, en senda Dios hará. Dice, si camino en la soledad me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, pero su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sabemos que la palabra de Dios es eterna. Dice que todas las cosas pasarán, más su palabra no pasará. La palabra de Dios nunca va a pasar. Siempre estará ahí. Siempre te va a hablar a tu vida, sea pasado, presente, futuro. Porque ahí en la Biblia podemos encontrar muchas cosas. Podemos ver ejemplos de hombres que se apartaron de Dios y cómo les fue. De hombres que fueron fieles a Dios y también Dios los recompensó. Entonces, que nosotros seamos de esos hombres que fueron fieles a Dios. Y no olvidarnos de su palabra, ¿verdad? Porque es la instrucción que Dios nos dejó. Es una de las armas de las armaduras de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pues, como les decía, enamórense de la palabra de Dios. Es lo mejor que puede haber. Amen. Y pues, hasta aquí vamos a dejar y vamos a orar para que Dios nos ayude a que cada día nos lleve sus palabras. Amén. Nos cambia, Señor. Just put it on the mesa. It's okay. Por la mesa. Como sabe, me agarró la tos, pero sé que Dios me ayudó. Amén, amén, amén. Dios me ayudó a poder dar su palabra. Amén. Y vamos a hacer una oración por todos. Señor Jesús, que estás en los cielos, Padre, gracias te doy, Señor, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre bendito. Sé que tú estás aquí, Señor, en este lugar. Sé que tú eres el que me ha ayudado, Señor Jesús, a dar tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, Padre bendito. Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí, Padre, que se enamoren más de tu palabra, Señor. Aleluya. You okay? Que seas tú, Padre, dándoles la sabiduría, Padre Santo, dándole la sabiduría, Señor, y que
ellos puedan buscar más de ti, Señor Jesús. Fortalécelos, Padre bendito. Fortalécelos y guíalos, Señor, en el camino correcto, Señor. Gloria a Dios. Espíritu Santo, guíalos en el camino correcto, Señor Jesús. Correcto. Redagúyeles, Espíritu Santo, It's being on the right path. de todo pecado, Señor. De Forgive toda our sins. maldad. Y yo los pongo en tus manos, Señor. Gracias por todo, Padre bendito. Gracias, Padre. Te bendecimos a ti, Señor. En el nombre de Thank you Jesús. everything. Amén. Thank you for everything, Lord. Amén. Que Dios les bendiga. Amen. Y perdón. Oh, We're ending here. Amén.